Hola chicos, hoy les traigo la segunda clase de programación. Bueno, vamos a pasar a la pregunta, el reto de hoy. ¿Cómo puede una computadora saber si lo que guardo es un número o una letra? Para completar este reto, hay que primero empezar con esta pregunta. ¿Guardas tu comida en el mismo lugar que guardas tu ropa? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque cada cosa que tenemos en nuestra casa guarda cierto tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos un ropero de ropa, o en la cocina también tenemos roperos, también tenemos estantes donde guardamos la comida y los platos. Y en tu cuarto tú también tienes. Exactamente, eso pasa lo mismo con la programación. La programación utiliza variables y las variables almacenan diferentes tipos de datos. Entonces, si almacenan diferentes tipos de datos, tienen que haber diferentes variables. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán tal vez que haya mucha similitud en la vida real y la computación. Porque la computación ha sido guiada por las cosas que pasan en nuestra vida cotidiana. Es mejor dicho, los programadores hacen en la computación lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Y eso también pasa mucho en la ciencia. Por eso la ciencia, chicos, es parte de nuestra vida, porque es parte de nosotros. Ahora sí, hablando exactamente de tipos de variables, hay 4 tipos de variables que son las fundamentales, las que sí o sí todos debemos saber. En sí hay muchas variables y ustedes las van a aprender mediante qué tipo de problemas ustedes resuelvan de programación. Y esto exactamente tiene que ver con el desafío que ustedes elijan. Diferentemente del desafío que ustedes elijan, van a haber muchas más variables. Pero estas son las fundamentales. La primera son las enteras, que se llaman int, variables int. Bueno, de inglés, enteras. Aquí simplemente se permiten valores enteros. Está como la edad, la cantidad de comida, el número de hermanos, números de goles o cantidad de celulares. Tenemos a float, que son la cantidad de números, pero ahora sí decimales. Tenemos un precio, la altura, temperatura, promedio, cantidad de agua en litros. Por ejemplo, chicos, aquí el precio puede ser exacto, pero también puede ser decimal. Entonces, este tipo de variables se les dice float. A menos de que en tu programa solo lo utilices para que dé valores enteros y lo pones en int. Si tu variable va a utilizar valores decimales, tienes que utilizar float. Ahora, hablando de palabras, exactamente tenemos al string, que es texto. ¿Por qué es string? Porque en español sería cadena y nuestra computadora lo guarda así. Cada palabra que nosotros escribamos de nuestros textos, frases, es un bloquecito, es como una cadena. Por eso se llama string, porque lo guarda en cadena, todas las palabras que escribamos. Aquí están, por ejemplo, los nombres, los cursos, los idiomas, los colores y las características. Ahora, vamos a ver también diferencias cuando les muestre la programación, cómo se escribe los números enteros y cómo se escribe el string en programación. Tiene una diferencia. Aquí tenemos a bool, que sirve más que nada para declarar si algo es verdadero o si algo es falso dentro de nuestro programa. Van a entender más después por qué es importante también utilizar bool. Aquí, por ejemplo, más que nada serviría para decir hay lluvia, sacaste buenas notas, estás feliz, sabes cocinar, te gusta el deporte, porque si te das cuenta, los programadores utilizamos programas que se emplean en la vida real y en la vida real van a utilizar frases que utilizan el verdadero o el falso, textos, decimales o enteros. Ahora, vamos a ver el tipo de variables en Python. Exactamente, chicos, por eso les dije que miren cómo es que se diferencian primero las variables enteras con los string, con las cadenas. Ellos, por ejemplo, simplemente se pone el número. En cambio aquí tienes comillas. Arriba son doble comilla para que se ponga. Ya, chicos, aquí el print, como ven aquí todos, aquí el print sirve para imprimir. Es lo que va a salir en la pantalla. Detrás de cada programa que ustedes ven, YouTube, Chrome, hay código, pero no se ve todo el código, solo se ve la parte que se va a imprimir. Y en este caso, todo lo que está dentro del print se va a imprimir. Por ejemplo, aquí se va a imprimir lo que está en la variable edad, en la variable hermanos, en la variable de goles. Ahora, este tipo de variables, ¿a qué se clasifican? A las variables int. Entran en esa clasificación. Esto no significa que sean subvariables de int, no, son parte de la clasificación de int. Ahora, estos son variables floats, porque tienen decimales, y te va a salir el valor del precio, la altura y el promedio. Aquí ustedes, chicos, después de ver la clase, lo van a pasar a la página online que les voy a dar, lo van a copiar y pónganlo en correr para que vean qué les va a salir, qué les sale, fuera de código que imprime. Aquí, por ejemplo, está haciendo una variable que está adicionando otra variable. Ustedes también inténtenlo, chicos. ¿Qué les sale? En saludo. Aquí pone hola más la variable nombre. Aquí, chicos, en el bool haces tarea hecha. ¿Y por qué aquí, por ejemplo, chicos, no hay un espacio? Bueno, cuando declaramos variables en cualquier lenguaje,
hasta ahora, en el presente, pues simplemente se permite que las variables sean un bloque de palabras. No pueden ser separadas. ¿Por qué? Porque la computadora no lo va a entender. La computadora piensa que si tú dejaste tarea y haces un espacio, se acabó la variable. Y estás declarando dos variables para declarar una cosa y esto lo ven como un error. Por eso, si vas a separarlo, haz con un guión abajo para que sigan formando todavía un bloque. Ya, ahora, este tipo de cosas, chicos, es por ejemplo, aquí dice que he hecho la tarea, pero que llueve es falso. Y ahora, en JavaScript sería lo mismo, pero hay un poco de diferencia, chicos. Por ejemplo, aquí hay un punto y coma, y aquí antes de cada variable utilizas el let. ¿Para qué se utiliza el let? Para decirle a la computadora que vas a utilizar variables. No le estás clasificando la variable, simplemente le estás avisando. Entonces le dices let edad y la misma computadora, tanto en Python como en JavaScript, clasifica las variables si son int, si son float, si son string o si son bool. Aquí ponemos console.log también, no es como el otro que era print, aquí sirve console.log para que te muestre lo que va a salir en pantalla. Aquí te van a salir los valores de estas tres variables que son enteras, int, aquí te saldría lo del string y aquí lo mismo, por ejemplo. Pero aquí todo es punto y coma. Solo por no poner un punto y coma en JavaScript no te va a correr. Compruébenlo, chicos, compruébenlo. ¿Qué pasa si no ponen un punto y coma? Ahora, aquí también, por ejemplo, les vas a mostrar todo lo que tengan estos valores. Aquí también les va a salir. Aquí se pone coma, coma. Ok. Ahora, chicos, ustedes me dirán, pero ¿para qué más servirá el int aparte de entenderlo? Pues, a diferencia de JavaScript y Python, que van a ser los que utilizamos para el desafío, solo como dato extra, chicos, en C++, el mismo programa no detecta qué tipo de variable va a ser, sino tú le tienes que clasificar. En C++ tú tienes que decir que edad es un entero. Edad es un entero. Que tu nombre es un string y lo tienes que llevar en 2 comillas. Algo que todos están de acuerdo es que son 2 comillas. Float también tienes que declarar que el precio va a ser float, o sea que va a ser decimal. ¿Qué pasa si tú le pones int edad y le pones 13.5? Bueno, simplemente cuando tú le pongas para imprimir, no te va a salir. No te va a salir el 13.5, solo te va a salir el 13. Pero no quiero andar mucho en C++ porque no lo vamos a utilizar. Aquí lo mismo. Siempre se respeta que las variables tienen que estar aquí. Ahora, hablemos de algo mucho más importante, que son las librerías. Algo que vamos a utilizar. Les doy un ejemplo cotidiano. La tijera, la regla y los colores. Este tipo de cosas lo utilizamos exactamente para una función en específico, para que hagan algo. Esto significa, chicos, que nosotros no lo podemos hacer desde cero. Sí lo podemos hacer, pero va a tomar tiempo, demasiado tiempo. En el contrario, que es simplemente ir a una tienda a comprarlo y para determinar para una cierta función. Por cortar, a dibujar algo recto, pintar. Lo mismo pasa con las librerías, chicos. Las librerías depende de cada lenguaje de programación, porque cada lenguaje de programación tiene su propio creador. Ha creado exactamente librerías para que cumplan determinadas funciones. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la librería de math. Aquí se darán cuenta que la librería math aquí es muy diferente a cómo se escribe aquí, porque cada creador le ha dado su propio valor, pero al final sirven para lo mismo. Claro, en esto Python y JavaScript coinciden, pero no en todas las librerías que tenga Python va a tener JavaScript, porque eso es su creador. Lo especializa tanto para algo. JavaScript está más especializado para página web. Python está mucho más para análisis de datos, estructuras, es un poco más amplio. Entonces, chicos, ¿sirve para cumplir una determinada función? Las librerías. ¿Hay muchas librerías? Sí. Ahora, Python no tiene la librería de math, entonces tú escribes import math, pones, este simplemente es un hashtag para hacer un comentario de que vamos a hacer calcular el radio de un círculo. Eso es lo bonito de los programas. En los programas tú tienes que entender el proceso, pero el que lo calcula es la misma computadora. Tú no tienes que hacer los cálculos, pero sí es importante entenderlo para que tú lo puedas programar. Si tú sabes cómo se calcula el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado, simplemente le dices a la máquina cómo lo va a calcular. Exactamente aquí estamos, por ejemplo, declarando el área. Este tipo de variable, ¿cuál sería, chicos? Sería una variable float porque va a salir en decimal. Simplemente ponemos math.pi, que el mismo programa ya tiene integrado cuál es el valor de pi. Math.pow. Pow se encarga exactamente de que al radio lo va a elevar al cuadrado. ¿El radio cuánto vale? Aquí 5. Tú lo tienes que declarar como una variable para que recién entienda, porque si tú no le das un valor, te va a salir error. No sabe dónde sale esta variable, no sabe cuál es el valor. Entonces solo multiplica y aquí le pones en print, el área del círculo es
y te va a salir el valor. Ahora, chicos, en print, por ejemplo, sí podemos dar comentarios que no necesariamente estén vinculados con las variables, sino que estén entre comillas. El comentario que nosotros queramos hacer te va a salir en la pantalla. Compruébenlo. Ahora, si ustedes quieren que les salga nada más ponen coma y ponen área, que les va a salir el valor. También esto, chicos, háganlo. Cópienlo en la página online del programa para que ustedes también vean qué les imprime. Lo hago sin Python y sin JavaScript todavía porque recién estamos iniciando y no quiero complicarlos mucho, pero sí quiero que empiecen ya a desarrollar lógica y que ya vayan entendiendo un poquito más del funcionamiento del código. Porque independientemente del lenguaje que utilicen, lo más importante es entender para qué sirve. Por ejemplo, se dan cuenta que aquí utilizas el let, aquí no se utiliza, pero entiendes que es casi parecido para declarar variables. El radio simplemente utilizas un punto y coma. Entonces, esto hace, chicos, que cuando tú aprendas a leer código, pues ya no tengas que memorizar cada parte de cada lenguaje de programación, sino simplemente comprendes cómo se declaran aquí las variables, cómo se declaran aquí las variables y listo. Aquí se utiliza print para que te salgan en la pantalla, aquí se utiliza console.log y ya. Por eso es muy importante entender el funcionamiento. Miren, chicos, aquí nada más ponen el área y aquí lo ponen en mayúscula, aquí el pi también está en mayúscula y ya, y aquí el POU también está en minúscula, pero si te dan cuenta es un poco diferente. Igual, chicos, no es importante memorizarse las librerías, las pueden buscar, pero cuando van haciendo muchos ejercicios se van dando cuenta qué tipo de librería. Y eso es la clase de hoy. Nada más el reto es que hagan toda la programación en la página y listo.